derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10 y 11. Y 1 Corintios 10, 5. Buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a los estudios bíblicos a través de la página Hermana Mónica Lara y de la página Cristianos Unidos. Les recordamos que también están todos nuestros estudios en YouTube como Hermana Mónica Lara, ahí los pueden encontrar para compartirlos, para volverlos a estudiar o a través de nuestras páginas. Y les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde Toluca, Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz y en muchos lugares más. También bienvenidos de otros países, de Guatemala, de Nicaragua, Perú, que nos dejaron sus comentarios y sus mensajes, de Puerto Rico, de Panamá, Argentina, Estados Unidos, específicamente de Los Ángeles, de Canadá, de España también, por allá familias que se conectan con nosotros, de China, y bienvenidos sean todos esta noche. Hemos estado compartiendo acerca del alimento espiritual que nos hace crecer y madurar espiritualmente. Les recuerdo que estos son estudios seriados y estos estudios pueden ver anteriormente la secuencia para que tenga sentido lo que estamos hablando. Nosotros compartimos la palabra de Dios a los que no le conocen y es voluntad del Señor que llevemos el mensaje y hagamos discípulos a todos los que no conocen al Señor. Pero también es voluntad de Dios dar palabra, alimento sólido a la iglesia, a su iglesia, a todos los cristianos que nos están viendo y que crezcamos, que maduremos, que seamos los cristianos que Dios espera, la iglesia sin mancha ni arruga, y es necesaria la palabra sólida, la palabra que exhorta y que nos lleva a ser transformados y donde el Señor toca y abre nuestros corazones y nos enseña nuevas cosas. Así que estos son los estudios bíblicos que estamos compartiendo. Bienvenidos los que nunca han escuchado la palabra de Dios y Dios tiene algo para ti también. Así que hablábamos que nuestro alimento espiritual es orar y escudriñar la Biblia, leer la Biblia, estudiarla, atesorar todo lo que el Señor nos va enseñando. Recordemos que orar es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es la comunicación que tenemos con Dios desde que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y empezamos a hablar con Él y empezamos a ser llenos de su presencia, y el Señor, a través de su presencia, es el único que le da sentido, le da propósito y dirección a tu vida. Y esto solamente te va a ser revelado por el Señor en oración, como decíamos, en su presencia. Nuestro otro alimento pues es la palabra de Dios que hemos compartido, y recordemos que Jesucristo mismo es la palabra de Dios expresado en letras ahí en la Biblia. Su palabra es el alimento del alma y del espíritu, y su palabra es la que transforma nuestro corazón a su imagen y renueva nuestros pensamientos con la mente de Cristo. Dice Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo:
erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y este es justamente nuestro tema hoy, las Escrituras y el poder de Dios. Leímos ahí en Corintios que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Este es el motivo de estar compartiendo la palabra del Señor alrededor del mundo, y ese es el motivo de nuestros estudios bíblicos. Vamos a recordar las reglas que vimos el viernes pasado. Hablábamos que el Señor ha puesto seguros, ha puesto candados. Dábamos el ejemplo de la moneda, de los billetes, por ejemplo, que tienen características como el material, los colores, las texturas, sellos, marcas de agua, todos estos candados que le pone el gobierno a la moneda para evitar las falsificaciones, y sobre todo para que nosotros debemos conocerla para detectar un billete falso. Pues en este mismo sentido estuvimos hablando que Dios pone candados, señales a su palabra para que las detectemos cuando es la leche no adulterada, le llama la Biblia. Cuando la palabra de Dios es limpia y es verdadera. Recordemos que nuestro corazón es engañoso y muchas veces interpretamos las cosas a nuestra forma o a nuestra no conveniencia, sino a nuestra manera, porque lo que no viene de Dios no nos conviene. Entonces, vamos recordando estas reglas que comenzamos el viernes pasado, vamos a continuar hoy y el siguiente viernes vamos a ver algunas reglas bíblicas, ¿verdad? La palabra de Dios es eterna y contiene muchísimos candados para que no interpretemos lo que queremos o no nos enseñen de una manera engañosa y falsa. La primera regla, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Regla número 1. La Biblia es la única autoridad que existe en esta tierra para el ser humano, para el hombre y para la mujer. Esta autoridad se da de dos formas. Primero, si algún argumento, alguna filosofía, alguna enseñanza religiosa o espiritual no está sustentada en la Biblia, entonces no es voluntad de Dios. Recordemos que la Biblia es la voluntad de Dios. De Génesis a Apocalipsis tiene la palabra de Dios 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La segunda forma de autoridad de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es autoridad, son mandamientos, no sugerencias. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto nos dice el Señor en Josué 1 del 7 al 8. Ahora, regla número 2. Vamos a 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decíamos
el viernes pasado. Este es un recordatorio del viernes pasado. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios sigue vigente. Algunos predicadores pues han pretendido invalidar el Antiguo Testamento con pretexto de que Jesús vino a cambiarlo todo. Otros se sustentan solamente en el Antiguo Testamento, en la ley, invalidando la gracia. Y eso lo dijo Pablo en Gálatas por ahí, que habiendo empezado por la gracia, terminan otra vez con la ley, con la letra que mata, decíamos, o dice la palabra de Dios, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y justamente Jesús se refería en que la gente que tiene malas doctrinas ignora las Escrituras y el poder de Dios. Otros intentan anular el poder de Dios que se manifestó con los apóstoles. Esto se llama la iglesia primitiva, cuando se estableció la iglesia, cuando Cristo estableció su iglesia en los primeros siglos. Y se manifestó en la iglesia primitiva, niegan el poder de Dios, niegan que el Señor hace milagros, que el Señor sana, y la unción de Dios que se da a través de orar, de estar en su presencia. Y hablábamos que la unción no solamente es para predicar, sino para cumplir el propósito que Dios dio a nuestras vidas. Veamos lo que dice Mateo 5, del 17 al 20. Perdón. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Hebreos nos confirma, Hebreos 13:8 nos confirma, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, vamos a la regla número 3. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra nos es revelada solamente por el Espíritu Santo. Recordemos que es indispensable orar y estar en contacto con Dios para comprender su voluntad. La teología, el estudio de la palabra en sí misma no transforma porque no nos revela las enseñanzas eternas. Recordemos a Saulo, cuando él perseguía a cristianos y creía con esta persecución y esta religiosidad, creía que de verdad estaba sirviendo a Dios. Y luego cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, que fue vivificado el espíritu de Pablo, entonces entendió, entonces le fue revelada la palabra y entonces todas esas profecías tuvieron sentido y le fue revelado que Jesucristo era el Mesías que él predicaba. Así que el Espíritu Santo es la garantía para que en cualquier parte del mundo, en cualquier época, hace 20 siglos, 10 siglos o hace un día, en cualquier lengua, en cualquier nación, todos recibamos la misma doctrina, la verdad que es Jesucristo. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu,
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no la interpretamos porque somos muy doctos o muy inteligentes o muy capaces, sino porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, tanto a los creyentes como a los que predicamos la palabra de Dios. Ahora, esto fue un resumen del viernes pasado. Si quieres abundar un poco más en esto que acabamos de hablar, te invitamos a ver el estudio o a recordarlo. Ahora, la regla número 4. Y les recuerdo que las reglas no están en orden de importancia, solo es orden pedagógico para que, bueno, las vayamos aprendiendo con más facilidad, pero todas son exactamente igual de importantes. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, regla número 4. Un versículo no crea una ley. La Biblia se compone de 66 libros, como hablábamos la vez pasada. Es decir, hay más de 1000 capítulos en la palabra de Dios, los cuales nos dan contexto, es decir, el sentido específico del tema que Dios está tratando. Miren, hay la concordancia, algunas Biblias atrás, en la parte de atrás, traen un instrumento que no pertenece a la Biblia. La Biblia empieza en Génesis y se acaba en Apocalipsis. Pero algunas Biblias o venden aparte, como un libro independiente, algo que se llama concordancia bíblica. Es un muy buen instrumento cuando queremos aprender de un tema, porque muchas personas escuchan una mala doctrina en su iglesia local y de verdad la creen y la repiten y la defienden, pero nunca toman la responsabilidad, que es lo que Dios les demanda, de aprender todo sobre ese tema. Una concordancia está en orden alfabético y nos ayuda, buscamos una palabra y ahí nos da la mayoría, o algunas muy completas nos dan todos los versículos que hablan sobre esa palabra o sobre ese tema, y algunas otras vienen un poco más sencillas. Es un buen instrumento, pero leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis es lo que nos enseña y el Señor nos va revelando y nos va especificando cada tema. Es muy peligroso usar un versículo manipulado o un texto manipulado para crear una doctrina. Les voy a poner un ejemplo. Conocí a una persona hace algunos años. Conocí a esta mujer aquí en México que había quedado sola con varios hijos pequeños. Y yo la conocí cuando ella ya era una anciana, pero ella platicó su vida y sus hijos también dieron este triste testimonio. Cuando esta mujer se convirtió siendo joven, pero estaba sola, su esposo la había abandonado con varios hijos. Y luego ella se convirtió, obviamente asistió a una iglesia local y fue enseñada que primero era Dios y por eso se debe servir a Dios antes que la familia. Por eso el ministerio está antes que la familia. Esto le enseñaron a ella. Y luego leyó en la Biblia Lucas 14, 26, donde decía, donde dice la palabra de Dios, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta mujer leyó este versículo y con esa enseñanza errónea que le habían dicho, porque quiero aclararte algo, Dios es Dios, el ministerio no es Dios. No importa el llamado que tú tengas para servir,
seas apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, diácono, servidor, ahora les ponen muchos nombres, ahora les dan líderes de alabanza, así seas panderista o seas doncella o seas quien te encargues de la limpieza o de la administración del lugar donde se congrega. No importa el ministerio que tengas, el ministerio no es Dios. Y Dios pone orden en la vida de las personas. Esta mujer literalmente, después de leer ese texto y después de la enseñanza equivocada que tenía, literalmente abandonó a sus hijos pequeñitos y se fue a predicar el evangelio a varios pueblos aquí en este país. Los niños padecieron, imagínense el abandono, el padre se había ido y padecieron hambre, miedo, soledad, tristeza. Hacían lo que podían, hacían mandados, algunos tomaron trabajos ahí muy rudos para ellos porque eran pequeños, para ganar dinero y sostenerse. Toda una tragedia provocada por no leer también Mateo 10:37, donde dice la explicación del otro texto. El que ama a padre o a madre más que a mí, está hablando Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, que todo esto que hizo esta mujer, toda esta tragedia que provocó en esa familia, todo ese dolor, provocó que algunos de sus hijos se apartaran de Dios y no quisieran saber nada de Dios. Todo eso que anduvo predicando con una doctrina equivocada, miren lo que Dios le va a demandar. Le va a demandar primero su casa, porque eso es lo que Dios enseña. ¿Nos damos cuenta de lo peligroso que es manipular la Biblia para enseñar doctrinas erróneas? ¿O para nosotros lo peligroso que es leer la Escritura sin estar conectados con Dios y entender cosas equivocadas y sacadas de contexto? Porque la palabra de Dios contiene mandamientos, contiene explicaciones de los mandamientos, como vemos aquí, contiene el contexto histórico también. Hay versículos que son exclusivamente para Israel y han sacado un versículo que es para Israel para crear doctrinas erróneas. Hay contextos históricos, hay contextos y entonces debemos ir aprendiendo la palabra de Dios. Nadie es absolutamente sabio ni tiene el monopolio de la verdad. Todos debemos tener un corazón humilde y enseñable para recibir lo que Dios nos enseña. Ahora, esta doctrina de que este es otro ejemplo de alterar y manipular la palabra de Dios. Esta doctrina de que la mujer no predica basada en algunos versículos o un versículo que se refiere a un lugar y a un tiempo y gente específica en 1 de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto lo habló Dios a través de Pablo. Pero tomar ese versículo para impedirle a las mujeres predicar, bueno, pues está ignorando una serie de versículos. Solo voy a leer algunos. Gálatas 3, otra carta escrita por Pablo. Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús precisamente vino a restituir en él la dignidad del hombre y de la mujer. El hombre sigue siendo cabeza de su esposa. Hay hombres que creen que son cabeza de toda la iglesia, que tienen autoridad sobre cualquier mujer,
para imponerles su voluntad y están equivocados. Dios habla claramente y ahorita lo vamos a leer también. Vamos a Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos en el contexto de cuando Jesucristo es levantado, ya estableció su iglesia, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empiezan a predicar. Y los apóstoles empiezan a predicar la palabra de Dios. Ese es el contexto de esta cita de Hechos 2:18. Así que es en en el Nuevo Testamento con la iglesia de Jesucristo. Y en 1 Corintios 11, del 3 al 5, el mismo Pablo escribió esta carta. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y voy a hacer énfasis en ora o profetiza. Entonces nos damos cuenta que el mismo Pablo que da un versículo a una congregación en específico está hablando claramente en otras cartas a la mujer para que profetice. Profetizar es predicar la palabra de Dios. No solamente es hablar en tiempos futuros, es declarar la palabra de Dios. Y le da instrucciones. También son instrucciones específicas de cómo hacerlo de acuerdo a su costumbre. También está Pablo ahí hablando en 1 Corintios 11. Y como estos ejemplos, tantas doctrinas erróneas por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Y las mujeres que estamos bautizadas en Cristo Jesús, tengo 32 años de servir al Señor con todo mi corazón y con toda humildad. Lo hago y con todo el temor de obedecer a Dios porque este llamado lo puso Él. Me bauticé en Cristo y este llamado me lo dio Él hace 32 años. Así que tengo 32 años predicando la palabra y sirviendo al Señor con temor y temblor y cuidando mi salvación y mi santidad, porque eso es lo que Dios me va a demandar. Y enseñando a mi hija a temer al Señor y a obedecerlo y a servirlo. El Señor va a pedirme cuentas. Y además me gozo en poder traerte a ti y a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que se conectan a lo largo de la semana. Gracias, porque son más de 4,000 personas las que están escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Me gozo. Para mí es un privilegio poderte servir, es un honor poderle servir al Señor y poderle servir a su iglesia. Vamos a la regla número 5. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esta es la regla 5. Ninguna mentira procede de la verdad. Esta regla guarda nuestros corazones porque este es el principio de las herejías y las falsas doctrinas. Falsos maestros y falsos profetas toman algunos versículos bíblicos y les añaden palabras de su cosecha. Mentiras, engaños, pero van envueltas en versículos verdaderos. Entonces las personas tienen la idea, aun cuando no conocen la Biblia o cuando no se meten a estudiar la palabra de Dios, aun como cristianos, tienen la idea de que si algo tiene un versículo bíblico, ahí haciendo referencia a esa enseñanza, pues es de Dios. Bueno, recordemos que Satanás tentó a Jesucristo con la misma Biblia.
Así que seamos muy cuidadosos, porque los falsos maestros toman así lo que estamos hablando, toman a veces dos enseñanzas bíblicas y luego le añaden sus propias conclusiones como si se tratara de estas premisas lógicas que nos enseñan ahí en la escuela, en filosofía, ¿no? De simples premisas lógicas. Les voy a poner ejemplos. A ver, vamos a ver el ejemplo 1. Y esto es real. Esto lo he escuchado de gente, de líderes que enseñan estas doctrinas y he escuchado a gente repetir estas doctrinas. Premisa 1. Las autoridades son puestas por Dios. Esto es verdadero. Premisa 2. Dios dice que nos sujetemos a las autoridades. Esto también es verdadero. Entonces, la conclusión personal de ellos, ¿no? De estos falsos profetas o falsos maestros. Si ustedes se sujetan a mí, que yo soy el pastor o el líder o el apóstol o lo que sea del ministro, y pecan por obedecerme, Dios los perdona porque se están sujetando a la autoridad. Eso es una absoluta mentira y te lo digo de parte de Dios. Esto es un engaño absoluto. La Biblia dice que es guía ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Esto no es verdad. Si tú pecas guiado por una autoridad, estás pecando contra Dios. Y menester, dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso debes ser maduro, debes crecer. Todos nacemos espiritualmente, pero debemos crecer para no ser engañados con estos falsos maestros. Ahora vamos a ver otro ejemplo que está muy de moda y tiene esta enseñanza, tiene por lo menos 5 años que está, pero bueno, en todos lados. Y es la adoración o la comunicación con los ángeles. Premisa 1. Dios ordena a los ángeles y los manda a nuestro servicio. Es cierto, los ángeles Dios los creó y los pone al servicio de sus hijos. Eso lo dice la Biblia. Premisa número 2. Nosotros somos hijos de Dios y herederos de las promesas. ¿Es cierto? La palabra de Dios que somos herederos y coherederos con Cristo. Y somos hijos de Dios cuando le recibimos y cuando le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón y le pedimos que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Y dice la Biblia que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. O sea, si tú eres hijo de Dios, realmente eres heredero de las promesas. Pero la conclusión personal de estos falsos maestros dice, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios podemos invocar, ordenar y comunicarnos con los ángeles. Esta es una absoluta mentira. No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que nosotros invoquemos a los ángeles. Cuando Dios manda a los ángeles, Él es el que los manda. Nosotros al nombre que invocamos es el nombre de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. Nuestra comunión íntima es con Dios, no con los ángeles. Y esto está también de parte de Dios, te lo digo. Ahora, muchas veces los engañadores se dan a través de la música. A veces hay siervos de Dios que son muy fieles y Dios los inspira y componen alabanzas. Dios los inspira alabanzas hermosas y de verdad ungidas. A veces hay falsos profetas que se han infiltrado a través de la música. La música es muy peligrosa porque la música es un vehículo que nos lleva a donde queremos, a donde quiere el que la está tocando. Por ejemplo, yo soy mexicana. Los que nos escuchan y bueno, que hablan en español, yo estoy segura que si ustedes escuchan un mariachi por ahí en el país donde viven, inmediatamente los refiere a México, porque el mariachi es una música muy típica de nuestro país. Si tú escuchas el himno nacional de tu país, inmediatamente sientes el patriotismo o sientes ese amor a tu tierra, ¿no?
Bueno, déjame decirte una cosa. La alabanza, el objetivo de la alabanza, de la música que alaba a Dios, es alabar a Dios. El objetivo de los adoradores es tocar o ser inspirados por Dios para componer adoración y que uno la cante y adorar, que nos lleve a la presencia de Dios. No ellos, porque el único que nos lleva es Jesucristo, es el único intermediario. Pero esa música nos transporta nuestros pensamientos a adorar a Dios. Eso es lo que debe ser, para eso fue creada. Pero déjame decirte algo, te voy a poner 2 ejemplos. Hace años hubo un canto por ahí muy popular entre las congregaciones que decía, alabadle, alabadle solo a Él, adoradle, Él ha sido fiel, refiriéndose a Dios. Pero llegaba el coro y decía, al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Voy a repetir esta frase absurda y antibíblica. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Esto es una absoluta mentira. Dios no necesita nuestra adoración para gobernar sobre todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros no le hacemos el trono de adoración. Jesucristo está en el trono sentado a la diestra del Padre. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que cantamos, porque a veces cantamos las cosas sin ningún discernimiento. Hay otro cantito por ahí también que se infiltró en las iglesias, estuvo muy de moda. Decía, difícil es creer, y empieza a decir ahí que era muy difícil para esta persona creerle a Dios. Y luego dice 2 frases, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Entonces déjame decirte una cosa, la duda es contraria a la fe. Y resulta que la fe es fruto del Espíritu Santo, no de control mental ni de concentrarte mucho. Para tener fe, tus pensamientos deben estar renovados, deben ser renovados. Jesús es el autor y consumador de la fe. No existe la fe en nadie más y ni siquiera en ti mismo, déjame decirte. Esto lo inventó el humanismo. La fe es en el Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él inventó la fe y en Él se consumó la fe. Y los pensamientos salen del corazón. Entonces, este tipo de cosas, todas estas mentiras barnizadas de cristianismo, hacen tropezar a los creyentes y eventualmente los hacen apartarse de Dios. Debemos discernir lo que estamos hablando. Recordemos que dice la Biblia, y veamos ahí en 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuidado. Quiero aclarar que no nos corresponde juzgar a las personas. No estoy juzgando a las personas. A veces tienen buenas intenciones, pero ese día no se conectaron con Dios. Pero sí debemos comprobar, como dice la Escritura, que si lo que escuchamos es la voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos retener lo bueno, dice la Biblia, y desechar la mentira, desechar lo que contiene esa mentira, porque está envueltita con algunos versículos o algunas verdades bíblicas y en realidad te están entregando en medio de esa mentira, en medio de versículos bíblicos una mentira y debes discernir. Cuidado con lo que comemos, cuidado con lo que escuchamos. Romanos 3, del 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El que dice cosas que no están en la Biblia es un mentiroso. Dios es veraz. Dios es fiel, su palabra es fiel y verdadera.
Y vamos a leer un ejemplo bíblico, dimos algunos ejemplos de esta regla, pero vamos a leer un ejemplo bíblico literal. Marcos 7 del 5 al 13. Ahí lean todo en su casa, voy a tomar algunos versículos. Jesús les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Nos damos cuenta? Lo hacían los fariseos, los escribas, los saduceos, lo hacían para manipular a la gente. Tomaban la ley que Dios les había dado y ellos tomaban 2, 3 cositas y ellos lo metían. No, 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 bueno, pero mira, tú ni modo, dile a tu papá que tú tienes que, eso que les puedes dar a ellos, pues lo tienes que traer como ofrenda aquí. Mentiras envueltas de Biblia. Ahora vamos a la ley número 6. Y vamos a leer 2 de Pedro 1 del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una ley poderosísima, porque, y aquí habla claramente, la Biblia no la escribieron hombres santos inspirados por Dios, pero no venía de sus pensamientos, ni de su gran inteligencia, ni su gran conocimiento. El Espíritu Santo los inspiró, el Espíritu Santo les dictó lo que tenían que hablar. Por eso nadie puede tomar un texto de las Escrituras e interpretarlo a su manera, y mucho menos enseñarlo a alguien más. Así que nuestra regla número 6 es: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún texto de la Biblia es de interpretación privada. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si Jesucristo, siendo Dios, habiéndose despojado de su deidad, vino a esta tierra, y él mismo en forma de hombre, y él mismo declaró una y otra vez que él no hablaba por sí mismo, entonces, ¿cómo alguien puede tomar la palabra de Dios y decir o pensar, la Biblia dice esto, pero yo creo tal cosa, pero yo creo que no debe ser tan exagerado, uno no debe ser tan radical? O, bueno, la Biblia dice esto, pero se puede interpretar así. O la Biblia dice tal versículo, pero yo recibí esta revelación personal, solo a mí me la dio Dios. Así surgen los falsos profetas, con revelaciones personales y privadas de parte de Dios. Dios no le da revelaciones privadas a nadie. La Biblia está allí y es revelada para todos. Dios no inventa cosas que se le olvidaron antes o sea, Jesús no viene y dice, ¿qué creen? Que se me olvidó
antes del Apocalipsis, decirles esto y esto y esto, y se lo revela a una persona en especial. Jesús no hace eso. Lo necesario para nuestra vida está ahí escrito en la Biblia. A Él no se le olvidó nada y está inventando otras cosas nuevas que no tienen que ver con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. O tampoco podemos decir, bueno, la Escritura dice esto, pero eso lo hicieron Jesús y sus apóstoles en esos tiempos. Ahora ya no, ahora las cosas son diferentes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo dice la Biblia, y Dios no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y acabamos de leer versículos donde todo se va a cumplir. O hay personas que se han atrevido a decir, yo no necesito la Biblia porque el Espíritu Santo me habla directamente. La palabra de Dios es indispensable para todos nosotros, para que no nos imaginemos las cosas. El Espíritu nos habla, pero aún lo que escuchamos o creemos que escuchamos de parte de Dios o de parte de alguna palabra profética que alguien nos da, es necesario comprobarlo con la Biblia. O simplemente, ¿cuántas veces hacemos lo que queremos ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Dios manda esto, pero Dios me manda a perdonar, pero tú no sabes lo que me hicieron y tú no entiendes este coraje que tengo y tú no entiendes lo que me hirieron. Todo eso Dios nos lo va a demandar. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. El Señor nos habla en su palabra claramente. El Señor dice que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mis pensamientos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Si yo estoy pensando algo diferente a lo que Dios dice, debo llevar ese pensamiento cautivo, obligado a ver. Yo debo creer lo que Dios dice, no lo que aprendí o lo que nace de mi propio corazón, de mis propias emociones. Y también debemos derribar los argumentos y la altivez que se levanta contra la palabra de Dios, contra el conocimiento de Dios. La Biblia dice que la iglesia de Jesucristo somos columna y baluarte de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y lo que dice la palabra de Dios es lo que sostiene nuestra vida. Es la integridad que sostiene nuestra vida y que sostiene a este planeta para que el sol salga cada día y siga su órbita durante siglos y siglos, y lo que sostiene el universo, pero lo más importante, lo que sostiene la eternidad. Así que es necesario que aprendamos las Escrituras, que crezcamos, que maduremos, que crezcamos en Cristo. Y si nosotros somos su iglesia, el Señor nos demanda a caminar en santidad y a predicar la palabra, a compartir la palabra y a vivirla en verdad, en espíritu y en verdad, que es como quiere el Señor que le adoremos. Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y muchas gracias por conectarte en esta noche. Gracias, te esperamos el próximo viernes a la misma hora. Te animamos a que nos escribas, a que nos comentes de qué ciudad te conectas. Te animo a que toda esa enseñanza que has recibido la lleves a la palabra de Dios. Que todos los días tomes tu Biblia
y ores previamente y después empieces a estudiar y escudriñar las escrituras para que tu corazón se vaya alimentando, para que se vaya edificando tu vida y para que sigas caminando como Jesucristo caminó en esta tierra. Gracias. Te pedimos que compartas estos estudios si han sido de bendición para tu vida y permites que otros hermanos, que otras personas que no conocen a Dios sean bendecidos también. Que tengas una excelente semana llena de la gracia de Dios y llena del conocimiento de Dios. Dios te bendiga.